Domingo para todos, buena semana para todos, esperemos buenas noticias en el mundo y en cada uno de vosotros. Les pido, Shalom Arav. les pido disculpas porque mi voz no es la más apta para este tipo de clases, pero bueno, cada uno tiene sus problemas, cada uno lo que se merece. Así es, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a estudiar, estamos en la sexta entrega de nuestro curso sobre Pirkei Avot, la ética de los padres. Damos shalom para todos, por supuesto, y nosotros vamos a empezar a estudiar hoy dos Mishnayot de primer, el primer capítulo. De los 6 capítulos que hay en el Pirkei Avot, en la ética de los padres. Son 6 capítulos que tienen que ver con las 6 sefirot, las 6 medidas de equilibrio del hombre. El primer capítulo tiene que ver con Gesed, con la generosidad. El segundo capítulo del Pirkei Avot tiene que ver con la disciplina y el rigor y la superación, que es la Gevurah. El tercer capítulo ya habla de la armonía, el equilibrio de Tiferet. El cuarto capítulo habla de la perseverancia, la constancia, que es el Netzach, que es lo que se eterniza en la realidad. Y luego el quinto capítulo, ya del Pirkei Avot, habla de la medida de Hod, que es la sumisión, la aceptación y el respeto en lehodot, es decir, agradecer y respetar. Y luego la sexta medida es la medida del fundamento, es decir, de el yesod, es decir, aquella medida que une lo superior del alma con lo inferior del cuerpo en un solo organismo. Es decir, el yesod es el centro de la procreación, es decir, el conducto que puede traer almas al mundo de los cuerpos, y es decir, la unión, y también la unión de todos los opuestos, lo superior y lo inferior, los cielos y la tierra, lo masculino con lo femenino, y dar a luz un compendio de todos los opuestos en una unidad. Es decir, el Yesod, el sexto capítulo del Pirkei Avot, la ética de los padres, está basado en la sexta medida del Yesod, del fundamento. Pero hoy estamos en el primer capítulo, y justamente el capítulo que habla sobre la bondad y sobre la generosidad hace hincapié en la justicia. Vamos a tener que estudiar eso, cómo las medidas por las cuales no se adiestra la supervivencia, la supervisación divina, la Ashgajá de Hashem el Creador, tienen que ver no solo con la justicia, sino también cómo tomar todas las medidas y llevarlas en forma equilibrada y no dar preponderancia a una medida por sobre las otras, porque si no se destruye el mundo. Ahora lo vamos a ver. Primeramente trabajamos con la Mishnah Yudhet, la Mishnah 18 del capítulo primero. Vamos a leerlo y después vamos a intentar explicar con ayuda de Hashem. Rabban Shimon ben Gamliel dice: sobre 3 valores fundamentales se sostiene el mundo civilizado: sobre la justicia de la ley, Din; sobre la verdad, Emet; y sobre la paz, Shalom. Tal como está escrito en Zeharia el profeta, Zacarías: con verdad, con justicia y con paz, juzgad vuestras ciudades. Vamos a tener que leer detenidamente cada palabra, porque cada palabra aquí es un concepto y es más que un mundo todavía. ¿Qué quiere decir Rabban Shimon ben, hijo de Gamliel? Nosotros sabemos de que en la Torá oral tenemos 3 tipos de maestros, de rabinos. Tenemos aquellos que se llaman Rab, tenemos aquellos que se llaman Rabbi,
y tenemos aquellos que son denominados Rabban. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Rab es un iniciado, un ordenado por sus maestros, pero no en la tierra de Israel, en Babilonia o en todos lados, en todo el planeta Tierra. Pero como no está centrado en la tierra de Israel, le falta un pequeño detalle, la profecía. Le falta en lo que se llama el espíritu divino. O sea, tiene un gran nivel intelectual, un gran nivel racional, conocimientos adquiridos, pero le falta lo que se llama hay una palabra en español, inspiración. Le falta la inspiración divina que es por encima de las facultades mentales que tienen que estar depuradas, pero se revisten por sobre, vienen por sobre el nivel mental y se revisten en lo mental hasta lo emocional y intelectual, emocional y motriz. Es decir, Rav es un rabino, es decir, un maestro que tiene grandes facultades mentales e intelectuales, pero le faltan las espirituales porque no vive en la tierra sagrada, en la tierra que es el centro espiritual universal de la tierra de Israel. Incluso hay diferencia dónde uno vive en la tierra de Israel, porque la tierra de Israel está dividida, está en 10, no solamente en 12 clanes, tribus, sino también tiene que ver con las 10 sefirot. O sea, dos de las 12 tribus pertenecen a una, la de Yosef, Menashe y Efraín. Quiere decir que estamos hablando de que también dentro de la tierra de Israel hay un organismo general que está compuesto por 10 iluminaciones de Hashem, que son las 10 sefirot. Quiere decir que si uno vive en Tzfat es una cosa, en Safed, si uno vive en otro lugar de la Galilea o en la zona de la costa o en Jerusalén, ya es distinto, ¿no? O sea, en Jerusalén es el lugar donde la presencia divina tiene la frecuencia más alta, el volumen más alto, la revelación más alta y por lo tanto la profecía viene de ahí. Por lo tanto, tenemos Rav, Rabbi y Rabban. Rav es un ordenado, un sabio iniciado, ordenado fuera de Israel. Rabbi es iniciado y ordenado dentro de la tierra de Israel. Si vemos en el Talmud, en la Mishnah, en cualquier parte de la Torah oral que dice Rabbi, quiere decir que ese rabino vive en la tierra de Israel y tiene, ¿cómo se dice? Inspiración divina y no solo intelectual, racional, mental, humana, sino que tiene algo más. Luego tenemos Rabán. Rabán significa que es el líder general de Israel, es decir, es el presidente Nasi, se llama en hebreo, pero eso también significa que desciende de la estirpe de David. Viene de la tribu de Judá, de Yehudá, y es de la estirpe del rey David. Por lo tanto, solamente puede ser presidente, puede ser el líder general del pueblo de Israel y que también tiene un mensaje universal a todas las naciones, solamente cuando es de la rama de descendiente directo, hijo después de padre, hijo después de padre, de David, el rey de Israel. Por lo tanto, Rabban Shimon ben Gamliel, Shimon significa el que escucha a Hashem, el creador, Shomea, y también Gamliel, el que da generosidad a todos, trata a todos por igual y los ama, es Rabban Shimon ben Gamliel, es presidente, hijo de líderes, hasta el rey David. Por lo tanto, lo que dice aquí en la Mishnah esta, estamos hablando hace cerca de casi 2000 años, Rabban Shimon ben Gamliel tiene una importancia muy grande. ¿Quién puede ser líder de Israel? Solamente de la estirpe de David. Por ejemplo, yo no puedo ser líder de Israel porque, primeramente, porque no soy apto, pero soy demasiado inocente. Hay que tener aptitudes para ello, pero simplemente
yo soy Cohen, yo soy de la tribu de los levitas, de los leviim, yo desciendo de Aarón, el sumo sacerdote. Por lo tanto, yo tengo que servir a mis hermanos y no puedo ser líder de mis hermanos. Aquí, Rabban Shimon ben Gamliel sí. Ya no es Rab, no es Rabbi, es Rabban con la Nun, que la Nun en hebreo significa el plural, lo que cada iluminación espiritual divina es propagada en forma general y plural. Cuando le damos la nun, ahí hay una manifestación muy, muy mayor a lo particular o lo familiar o social, al clan específico, sino ella es a todo el pueblo de Israel y a toda la humanidad. Rabban Shimon ben Gamliel dice, sobre tres valores fundamentales se sostiene el mundo civilizado. Quiere decir que el mundo, si es civilizado, o sea, se avanza hacia su tikkun, hacia su corrección, que es la armonía entre todos los seres humanos y la forma de comportarse en forma armónica, eso es el tikkun, o sea, se sostiene solamente sobre tres valores. Si hay dos valores, no se sostiene, si hay uno solo, se destruye. Y ahora lo vamos a explicar. Sobre tres valores, solamente cuando están los tres juntos, se sostiene el mundo civilizado. Estos tres se llaman en hebreo Din, Emet y Shalom. Y lo vamos a explicar. Sobre la justicia de la ley, el Din. Fíjense de que el latín, que es sabio, el latín recobra lo que se llama el din, que es exactamente la ley. Justicia es lo justo, que es exacto. Es ni más ni menos. Si es menos, hay carencia. Si es de más, entonces eso puede molestar. Tiene que ser justo. Tiene que ver la justicia de la ley y esa ley tiene que ser, como dice el Talmud, Dina de Malhuta Dina. Tiene que ser una ley que es igualitaria para todos. O sea, no puede haber una ley feudalista, por ejemplo, una ley que es que tiene una secuencia para unos y otra para otros. No puede haber una doble ética, una doble moral o un doble imperativo de la ley. Tiene que ser una ley que no tiene que está estipulada desde antes, a priori, antes de la secuencia humana y es válida para todos. Es decir, no importa de qué nivel social venga la persona o si tiene que ver con los líderes o con la capa directiva o con gente de determinado nivel social, es igual para todos. Si no, no es justa. No quiere decir no es exacta y no es justa para todos. Por lo tanto, primer pilar de los tres valores fundamentales divinos para la humanidad en los cuales se sostiene el mundo civilizado es la justicia. Tiene que haber en todas las naciones una corte electoral y una carta electoral que es justa e igualitaria para todos. Luego, la segunda es emet, la verdad. Yo sé que este concepto a nivel filosófico es bastante complejo, porque hoy día en el mundo postmodernista la verdad no existe. No solo la verdad no existe, la realidad no existe. Cada uno con su narrativa, con su atmósfera mental y su idea, su ideología, que no tiene nada que ver con una realidad concreta, con la praxis de la realidad. Y bueno, la gente vive en una especie de nube imaginaria y no existe la realidad objetiva. La Torá dice que la realidad objetiva existe. Vamos a dar un ejemplo. En el siglo XVIII hubo un renacimiento de las ideas de la filosofía idealista. Berkeley, los idealistas ingleses, por ejemplo, Thomas Hobbes, ellos tenían la idea de que el mundo no existe por sí mismo, no hay una realidad objetiva, sino que todo existe en la mente humana. La verdad, eso ya estaba, no es nada nuevo, porque los sofistas de la época de Sócrates, el gran Sócrates hace 2450 años que se opuso a los sofistas, ellos los sofistas decían de que el mundo no existe. Lo que existe es una materia mental que intelige
ken, un mundo. Es decir, cuando yo dejo de mirar algo, eso ya no existe, porque no tiene realidad en mí. El hombre es el centro de todas las cosas, Parménides, el presocrático, lo decía, y el hombre es la medida de todas las cosas, y por lo tanto las cosas no existen, los entes, la realidad física, no existe sin el ser humano. Eso viene, trae un renacimiento en el siglo XVIII, en el mundo occidental estamos hablando, porque en el mundo hinduista también existe eso, y en el mundo chino, por ejemplo, Lao Tse también hablaba de lo mismo, y siempre en forma paralela, en las mismas épocas. Es decir, que hay un flujo divino de ideas que hay que corregir en el mundo, y vienen siempre sin estar coordinadas, siempre en la misma época, en distintas civilizaciones, tanto en la China como en la hinduista, como en el mundo occidental. En el siglo XVIII hay un renacimiento de las ideas del el idealismo filosófico, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre individual, no los organismos más complejos como familias, ciudades, la humanidad. No, el hombre individual es el centro de todas las cosas, es la medida de todo, y por lo tanto lo que no está en él no existe afuera tampoco. Por lo tanto, no existe la verdad, no existe la realidad, no existe la verdad. Hoy día hay un nuevo renacimiento. El siglo XIX fue el siglo positivista a nivel filosófico, el siglo racionalista, luego el siglo XX, el siglo idealista de las ideas, de la modernidad, de las creencias de que las ideas racionales pueden corregir al mundo. Y hoy día siglo XXI de la era común, estamos hablando de un posmodernismo, es decir, una época que vuelve a las ideas neoplatónicas, es decir, el mundo de las ideas es lo que existe, la narrativa, cada uno con su narrativa, su atmósfera mental subjetiva, eso es lo subjetivo pasa a ser lo objetivo, por eso hay una guerra de las ideas, una guerra de las narrativas hoy día, una batalla cultural de las narrativas y la realidad objetiva no existe. La Torá dice que sí, que antes de ser creado el ser humano, Hashem, el creador, crea el mundo. En el Génesis crea Elohim, los cielos y la tierra. Antes que el ser humano existe, el mundo existe. La realidad espiritual y la realidad física existen. No solo eso, sino que están coordinadas, están armonizadas. No existe lo superior sin lo inferior, ni lo inferior sin lo superior. Los mundos terrenales físicos del primer versículo del Génesis, los cielos y la tierra son el cuerpo de la realidad objetiva, y dentro de ese corpus, de ese organismo físico, se reviste los organismos espirituales celestiales, los cielos, la luz espiritual. Por lo tanto, no es posible separar, no es posible, de acuerdo a la Torah, las dicotomías aristotélicas o incluso platónicas, posocráticas, etcétera. Por lo tanto, de acuerdo a la Torá, la verdad existe. Hay una verdad objetiva. Yo puedo estar lejos o cerca de esa realidad objetiva. Yo puedo querer la verdad o puedo no querer la verdad. La verdad es muy amplia. Yo no tengo la verdad. Ningún ser humano tiene toda la verdad, pero distintas ópticas de acuerdo a de dónde estoy colocado yo frente a la verdad y a la realidad, entre todos tenemos. Nosotros, el ser humano por sí mismo, no es accesible a la realidad. Hay un gran filósofo que lo especificó mucho más tarde después de la Torá, por supuesto, la Torá ya lo dice, pero él llegó por sus propios medios a decirlo, es Immanuel Kant, que en Immanuel Kant, el fin del siglo XVII, principios del 18, ya habla de que no es cognoscible la realidad objetiva a través de los sentidos físicos o la materia mental racional, porque nosotros somos finitos y Hashem es infinito y la realidad es mucho más, es muy amplia. Ya la Torá lo dice, existe la Torá,
existe la realidad que viene a través de la Torá, existe la verdad, y nosotros, nuestras condiciones humanas, no llegamos a la verdad. ¿Cómo si podemos llegar a la verdad? A través de la revelación, a través de la entrega de la Torá. Por eso dice Torato Emet, dice Hashem Emet, ve Torato Emet. Hashem, el creador, él es la verdad, única, y unívoca e indivisible, y su Torá, que fue revelada a nosotros, es la que nos revela las formas de acercarnos a la verdad. Si nos fijamos en la etimología de la palabra verdad, emet en hebreo, aquí la tenemos. eh, Emet está compuesta por tres letras, la Aleph, la Meme y la Taf. Son exactamente dentro de las 22 letras del Aleph Bet, el alefato hebreo, la primera, la interior y la última. La Aleph es la primera letra del alefato, del Aleph Bet, el alfabeto hebreo, que tiene que ver con Alufosh el Olam, tiene que ver con con Hashem, el creador infinito, que está educando a su creación, la quiere, la ama a su creación y la adiestra. Se llama Alfenu Jochma, es decir, que le está dando sabiduría. La Aleph representa el principio. La Taf, que tiene dos pies bien, bien basados en el mundo físico, estamos hablando de el objetivo, la meta de la creación. En cambio, la meme está en el centro de las 22 letras hebreas. Por lo tanto, la verdad tiene que invocar al principio de todo lo creado, la finalidad de todo lo creado y ¿cómo se dice? El togen, el contenido de todo lo creado. Si no, no es verdad. La verdad tiene que ver de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro rol en esta realidad, en este mundo. Por lo tanto, si no hay verdad, no hay un punto de referencia, de apoyo de una realidad objetiva, entonces el mundo se destruye, el mundo se cae. Porque ante cada fenómeno, en cada relación, por ejemplo, de pareja, relaciones humanas, en relaciones internacionales, ¿hay algo que ocurrió o no ocurrió? Hoy día pueden decir que hay cosas que ocurrieron que no ocurrieron. Hay gente que niega el holocausto, por ejemplo. Hay gente que niega la existencia del Estado de Israel, por ejemplo. Hay gente que dice lo que ocurrió no ocurrió. Quiere decir, niega la realidad, niega la verdad de un acto real. Entonces, aquí no tenemos punto de apoyo, aquí no hay una referencia de contacto entre los seres humanos y toda la red de relaciones se destruye. Y el mundo se destruye. Lo primero que ocurre cuando el mundo se resquebraja es que las relaciones humanas se resquebrajan y ahí viene ¿cómo se llama? La agresividad y las guerras. Las guerras son el caos. La guerra es el estado opuesto a la armonía, que la armonía habla del contacto en todo lo creado, en una sola emulsión y conectada también con su origen y con su objetivo y el contenido entre todos los participantes. En cambio, la guerra es que todo es el caos, todos luchas contra todos y cada uno tiene su narrativa, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad objetiva. Por lo tanto, hay que basarse para que el mundo pueda sostenerse y llevar a cabo su cometido, tiene que haber una verdad. La verdad es que cuando yo veo algo, tengo que ver lo que veo y tengo que sacar conclusiones de lo que he visto y no mentir sobre eso, no transgredir, no trastocar o ocultar lo que hemos visto. Por lo tanto, tiene que haber primero, vamos a volver al principio, tiene que haber algo justo, din, ¿no? Lo que se llama en hebreo tzedek. Tzedek en hebreo significa tzad dak, es decir, el punto justo, no más ni menos. Si es más,
uno no puede soportarlo, demasiado para su vasija, su recipiente. Si es menos, su recipiente sufre carencia. Tiene que ser exacto, justo. La gente, por lo tanto, la traducción latina es muy buena. Justicia viene de lo justo, el punto exacto, tzedek, tzad-dak. Y es el din, que es una ley que implica a todos. Luego tengo que referirme a la verdad, tengo que aceptar que hay una verdad, que es que no es solamente inherente a mí, sino que es inherente por sobre mí, existe. Si yo no lo veo, también existe. Lo que yo no entiendo, lo que yo no comprendo, también existe. Y eso es toda la verdad, todo lo que abarca la realidad. Si yo acepto eso, ya tenemos un nivel emocional y psíquico bastante sano. Cuando una persona acepta que existe una realidad y una verdad que no es solamente lo que yo percibo, sino que existe aún si no lo percibo, ya esa persona tiene una posición sana frente a la realidad. Luego tenemos lo tercero, que no es posible solamente aplicar la ley y no solamente aceptar una verdad, una realidad, sino que también tiene que llevar al shalom, a la paz. Bueno, la paz, aquí la traducción no es muy buena, o sea, no abarca toda la etimología hebrea, toda la semántica. ¿Por qué? Porque shalom significa también completitud. Shalem es completo, abarca todo. Es decir, shalom es cuando todas las partes viven en armonía, cuando todas las partes pueden aceptar sus diferencias sin agredirse y pueden aceptar sus diferencias diciendo la diferencia de él me está enriqueciendo. Yo no tengo todo porque yo no soy todopoderoso, yo no soy el creador, yo no me creé a mí mismo ni creé la realidad, yo soy creado, yo soy una criatura, yo soy hijo de Hashem el creador, como todos los criaturas del mundo, los minerales y los vegetales o los animales y todos los seres humanos somos hijos de Hashem. Así está escrito en la Torah. Todos somos hijos. No hay uno y los demás no. Todos. Por lo tanto, somos creados. Él, Hashem, el creador, el infinito creador, es increado. Es omnisciente, omnipotente y está en todos lados y nosotros todos estamos en Él y somos sus hijos. Él es el Padre. Y por lo tanto, cuando todos nosotros estamos conectados con Él, y Él es no solamente el Creador, el Padre, Él es también el Rey. Le damos la corona, le decimos, tú puedes dirigirnos, porque hay libre albedrío, uno puede decir que no. Dice, estamos de acuerdo, somos todos iguales ante ti. Ahí se comienza a construir lo que nosotros llamamos shalom. Cuando está la guerra de las voluntades, cada uno quiere imponer su voluntad, su ideología, sus creencias, ahí no hay shalom, porque cada uno quiere dominar, quiere dirigir la realidad y está tomando el lugar de Hashem, el creador. Y ahí comienzan los problemas. Bien, tenemos muchos problemas familiares, por ejemplo, en la familia de Abraham tenemos varios parientes. Tenemos, por ejemplo, Israel, Jacob, Israel. Tenemos también a su tío, Ismael, y tenemos también a su hermano, Esaú. De ahí vienen las tres grandes civilizaciones, la civilización de Israel, la civilización islámica, que viene mucho más tarde después, hace 1400 años, de Ismael, y la civilización occidental, que viene de Esaú, hace prácticamente desde los griegos, 2450, 2500 años. Quiere decir que es un problema familiar lo que tenemos, somos hermanos. A veces nos olvidamos de eso, de que cuando uno se fija, nos miramos nosotros de Israel, que estamos tan atacados hace ya miles de años, nos fijamos en el mundo occidental, siempre nos estamos cuidando porque nos atacan. Estamos mirando al cristianismo, al mundo occidental como un enemigo, pero también
hay que recordar que somos hermanos, que el origen nuestro es una hermandad y eso quiere decir que no nos podemos separar, que va a tener que haber un momento de corrección, de interacción y corrección. Lo mismo ocurre con Ismael. Ismael es el Islam. El Islam es muy agresivo, él quiere dominar, quiere decir, lo dicen en árabe, que en Dar al-Harb, en la ley de la espada, Mahoma es el único profeta, todos los demás ya están perimidos, él va a imponer lo suyo por el lado de la espada, y cuando habla de Dar al-Salam, estamos hablando de la época de la paz, que es cuando el Islam domina a todos. Y todos tienen que pagar el tributo o convertirse al Islam o pagar el tributo al Islam y domina toda la tierra. Eh, Ahí no tenemos la llave de la armonía, del shalom. La llave del shalom está cuando no solamente como seres humanos, nos interrelacionamos como países, como civilizaciones, como religiones, como credos, sino como hermanos. Si nos relacionamos como hermanos, ahí hay una llave para poder llegar a lo que llamamos shalom, que es la completitud de todas las creencias, pero con una meta común. El asunto es de que la llave con agresividad no podemos llegar a eso, con imposición tampoco, decir que solamente el que cree en mi credo tiene el reino de los cielos, los demás están ya expulsados automáticamente. La única forma de poder llegar a Shalom, primeramente, es darle la corona no a mí, ni a ti, ni a ti, sino al que creó todo, a Hashem el Creador, a través de su ley y su verdad. Allí estos tres conceptos y valores fundamentales, Din, Emet y Shalom, pueden llevar a la corrección de la humanidad y del mundo. Es decir, cuando el mundo se sostenga, el mundo civilizado, sobre la justicia de una ley que es para todos y no discrimine, y sobre una verdad objetiva que no podemos negar y nos incluye a todos, con todas sus ópticas plurales, y sobre un intento de shalom, de paz, de armonía de todos los estratos, baja un solo Padre, un solo Rey, que no somos, que no es ninguno de nosotros. Ahí, con estas tres cosas juntas, con estos tres valores juntos, podemos llevar al mundo no solamente a que se sostenga, que no se destruya, sino que también llegue a la corrección y a la armonía. Si nosotros basamos el mundo civilizado sobre un solo valor, un solo concepto que queremos imponer, entonces destruimos el mundo. Es decir, si yo quiero solamente la ley y no me interesa llegar a la paz y no me interesa la verdad, puedo destruir el mundo. La mejor ley puede destruir el mundo. Si yo quiero basar todo en la verdad, pero no hago pie a las vicisitudes y circunstancias humanas, puedo destruir el mundo. Porque, porque nosotros todos tenemos debilidades. Y una de las formas de madurez es cómo nos referimos a las debilidades humanas. Si yo me fijo en una persona que tiene una debilidad, tiene un problema, digo, no, la ley es la ley, intransigente, puedo destruirlo. O sea, la ley tiene que tener una razón de verdad de ver la realidad y también de llevar a la paz, llevar a la completitud. Y hay procesos. Por lo tanto, la ley tiene que comprender estos dos valores adicionales. Lo mismo ocurre con la verdad. La verdad es la verdad y no me importa. Todos los demás que no ven la verdad, no me interesa. Bueno, estoy excluyendo. Tampoco eso sirve. Se destruye el mundo así. Se destruyen las familias, se destruyen las relaciones humanas, se destruyen los países. Si somos intransigentes con uno de estos tres valores y no coordinamos con los demás valores. Lo mismo ocurre con la paz. Yo quiero la paz, pero me están agrediendo. Entonces no me defiendo, se destruye todo. No tengo más remedio que aplicar la verdad y la ley
también a la paz. Por lo tanto, nosotros tenemos tres festividades que son testimonios en realidad. Estamos testimoniando y atrayendo sobre nosotros estos valores en forma activa. Tenemos Pesaj, Shavuot y Sukkot. Pesaj es la fiesta de la libertad, de la salida de todos los egiptos, de todas las exilios, ¿no es cierto? Todas las esclavitudes. Por eso el mundo deja de ser esclavo con Pesaj, porque no solamente salió el pueblo de Israel de Egipto, sino que con nosotros salieron todos los esclavos. Nosotros liberamos a todos. O sea, Pesaj libera a todos. Por lo tanto, tenemos la libertad. La segunda festividad, 50 días más tarde, es Shavuot, que es la fiesta de la ley, la recepción de la Torá. Ahí viene la ley. Y la ley es también Emet. Pero luego tenemos la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, que es cuando una persona sale de su casa y entra en una choza y durante 7 días, que son los 7 días de la creación, uno vive en forma diferente de donde vive todo el año, sino que en forma igualitaria. Está en paz con lo que está por sobre la creación, por dentro de la creación y consigo mismo. Por lo tanto, estos tres valores son los valores que nosotros compaginamos y coordinamos constantemente durante nuestro ciclo anual. Por lo tanto, si nosotros basamos en un solo valor, en un solo valor ideológico, destruimos el mundo. Por ejemplo, el comunismo quiso igualdad. No lo logró, por supuesto, ¿no? Porque había el Politburó, tenía muchas, ¿cómo se dice?, privilegios, ¿no? Era mentira, pero hubo mucha gente que era gente sincera, que quería la igualdad, pero se olvidaron de que tiene que haber una ley que no la impone el hombre, que es metafísica, que no es solamente inventada por la especulación humana. Si no hay una ley y no se quiere llegar a la shalom, a la completitud, a la armonía, esa igualdad aplana todo y destruye el mundo y a los seres humanos. Si nosotros queremos basar todo sobre una paz, sobre un pacifismo desconectado de la realidad internacional, bueno, entonces vamos siempre a darle al más fuerte, por ejemplo, al panarabismo, al panislamismo fascista y totalitario, le damos un premio. Entonces, eso tampoco sirve. Tienen que estar los tres valores compaginados y armonizados. ¿De dónde saca esto? Viene de la profecía, no es humano esto viene de inspiración divina de Hashem, es la tradición espiritual que Hashem el Creador dio al pueblo de Israel y a toda la humanidad a través de sus profetas. Tal como está escrito en Zeharia, que también era Cohen, era sacerdote en el primer templo, hace 2750 años, lo dice con verdad, con justicia y con paz, juzgad vuestras ciudades. Quiere decir que cuando yo llego al momento que tengo que juzgar, tengo que sacar una conclusión. Pasó algo, ocurrió algo, no puedo obviarlo. No puedo cerrar los ojos y decir aquí no ha pasado nada. Yo me tengo que hacer cargo, me tengo que ocupar, tengo que juzgar. ¿Cómo juzgo? Tengo que juzgar primeramente por la verdad. Bueno, aquí tenemos un problema porque a veces la verdad está diciendo que yo me equivoqué. Por ejemplo, yo tenía tal idea, tal imagen mental y la verdad la está socavando, la está negando. Entonces yo tengo que tener sojuzgamiento a la verdad y decir, bueno, yo me equivoqué y la verdad es la verdad y yo no estaba en la verdad. Ahora tengo que adaptarme a la verdad y sacar una conclusión. Luego de juzgar eso, tengo que juzgar con justicia. Yo también tengo que corregir. No puedo soñar con una idea que no tiene que ver con la realidad, con esa verdad. Tengo que hacer justicia, tiene que ser justo. No todo me está permitido y no todo está permitido a la idea humana. Y luego eso tiene que llevar, tengo que juzgar para llegar a la paz,
para llegar al shalom. No solo eso, sino solamente con estos tres puedo juzgar. Si yo juzgo con uno solo o con dos, destruyo el mundo. Yo tengo que juzgar con los tres valores fundamentales del mundo civilizado, de acuerdo con la tradición espiritual de Hashem, el Creador, Din, Emet y Shalom, de la verdad, la justicia y la paz. Y aquí vemos de que esa forma de juzgar la realidad y sacar conclusiones reales, operativas, en la praxis humana, que me, que me responsabiliza la acción. Es no solamente a nivel personal, no solamente a nivel familiar, no solamente a nivel social, sino que estamos hablando de organismos más amplios, por ejemplo, las ciudades. Es decir, que un alcalde de una ciudad tiene que tomar estos tres valores para poder juzgar cómo llevar adelante las, los cometidos generales de esa ciudad. Y estamos hablando, hay que ampliarlo eso a la humanidad. ¿Ok? Aquí tenemos, aquí tenemos esta primera Mishnah que habla de que el mundo se sostiene sobre tres pilares, no sobre dos, sino sobre uno, que son los tres líneas fundamentales de la realidad, en el cual es Hashem, el creador, creó el universo, la línea de la derecha, la línea de la izquierda y la línea central que comprende relativamente ambas líneas de la derecha y la izquierda. Es decir, que une los opuestos. Es decir, la línea de la derecha que es la bondad, la entrega, la generosidad, Gesed, la línea de la izquierda que es el rigor, la disciplina y la sumisión, y la línea central de la armonía que tiene tanto disciplina para llevarlo a cabo y tanto bondad, generosidad para entregar. Es decir, que comprende ambas. Por lo tanto, vemos mucho en la Mishnah, siempre está por supuesto, está en toda la Torah escrita, aquí traemos al profeta Zeharías, siempre estamos basados en tres. ¿Bien? Siempre estamos hablando de que hay un estado de armonía cuando está la línea central, la línea del medio, la línea intermedia que comprende ambas líneas de la derecha y la izquierda, la entrega y también, es decir, podemos decir lo generoso y también lo más conservador que uno cuida, se supera, tiene rigor, tiene disciplina, etcétera. Luego tenemos, vamos a ver eh, la próxima Mishnah, que es la Mishnah eh, eh, no, vamos a ver sobre esta Mishnah, vamos a estudiar de en qué está basada la Mishnah, incluso antes de Cesarías, hace 3000 años, el rey David, hay un ruido, si hay posibilidad de cerrar porque hay un ruido bastante pronunciado, discúlpenme. Tenemos los Teilim, los salmos del rey David, que fueron compilados hace 3000 años. El Salmo Pei, es decir, 85, que tiene que ver con la boca, tiene mucho que ver cómo uno habla. P, hebreo es boca. Los versículos 14 dicen lo siguiente: la bondad y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se unen en un beso, y la verdad brotará de la tierra, la justicia desde los cielos se proyectará. Aquí vemos que todos estos conceptos y valores fundamentales en la vida humana están concentrados en este salmo. Pero la pregunta es, cuando nosotros estudiamos lo anterior, ¿es verdad que la justicia, la ley, la verdad y la paz son pilares fundamentales? Pero ¿cómo lo unimos? Hay gente que lo tiene, que lo tiene dicotomizado. Ellos pueden ver la igualdad, pero no ven cómo eso lleva a la paz. La paz no importa. Acá hay que hacer igualdad, aplanar todo, como decía la Internacional Comunista, hay que destruir todo lo anterior para construir entonces aquí paz, ¿cierto? Viene a traer la espada, no la paz. Entonces, ¿cómo podemos conjugar algo? Yo me acuerdo, eh,
A ver, le pido a Martí si puede cerrar un poco el micrófono, porque hay unos ruidos pronunciados. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años y yo estaba en mi ciudad natal, en Montevideo, República Oriental del Uruguay, y yo estaba en una agrupación sionista. Y justo era la época de las revoluciones. Estaban los Tupamaros en Uruguay porque ellos querían una revolución. Había democracia en Uruguay, había también oligarquía, por supuesto, y había desigualdad. A nivel de derechos sociales había muchos problemas. Los oligarcas eran bastante cogotudos, como lo llamábamos, y no eran muy sensibles a, a pesar de que había un nivel económico bastante bueno en Uruguay, la democracia era bastante estable, pero había bastante insensibilidad por lado de las oligarquías. Eso llevó a un caldo, armar un caldo de revolución, animado, por supuesto, por la revolución de Cuba del año 58-59 del siglo pasado. Entonces ellos querían hacer una revolución. Bueno, en Cuba había una dictadura de Fulgencio Batista, en Uruguay no había dictadura, pero bueno, querían hacer una revolución. A pesar de que no hay selvas en Uruguay, querían hacer una revolución selvática, semiurbana. En el año 69, 70, había muchísimos judíos que estaban metidos en la revolución, que eran parte del grupo Tupamaro, el grupo que reivindicaba derechos sociales, etcétera, pero querían hacer una revolución, querían eliminar la democracia, hacer un partido único, etcétera. Muchos de ellos eran judíos, eran hebreos. O sea, la revolución, intento de revolución, en todas las revoluciones hay judíos. No existe una revolución que no haya un hijo de Abraham, porque Abraham era revolucionario. Él, él destruyó todos los ídolos, ¿no es cierto? Por lo tanto, había muchos judíos. Varios de ellos estaban insertados dentro de las agrupaciones juveniles sionistas. Y uno de ellos intentó convencernos de que había que unirnos a la revolución. Me acuerdo que estábamos sentados en el patio de esta agrupación, habíamos jugado al fútbol y entre partido y partido y entre charla y charla, esta persona nos empezó a leccionar y decir que hay que entrar, nos explicó. En un momento yo le digo a este señor, le digo, es muy interesante, la revolución es muy bonita, pero hay un problema. Y me pregunta él, ¿cuál es el problema? Y yo le contesto, el problema es que yo no estoy dispuesto a matar a nadie. O sea, para que sea mejor que hoy, yo no estoy dispuesto a matar a nadie, no estoy dispuesto a que sea peor. Lenin decía, cuando peor, mejor, porque cuando peor está la sociedad, más está el caldo de cultivo para la revolución. El problema es que no podemos hacer bien a través del mal. La Torá dice, tzedek, tzedek, tirdof. Justicia con la justicia perseguirás. O sea, no se puede hacer justicia con injusticia. Es decir, si yo persigo la igualdad sin la verdad, sin la justicia, sin el amor, sin shalom, sin la armonía, entonces estoy destruyendo el mundo. Si yo quiero solo el amor sin la justicia, estoy destruyendo el mundo. Por lo tanto, es muy bueno esto, que es verdad. Din, emet, shalom, justicia de la ley, la verdad y la paz. Pero ¿cómo lo conjugo? Aquí tenemos la base del Salmo número 85 de el rey David, el rey poeta, el rey guerrero, ¿bien? El rey poeta, el rey juez, el rey justo, el que tenía todos los atributos. El rey David hace 3000 años dice lo siguiente, la bondad y la verdad se encuentran. Es decir, uno tiene que tomar de sí mismo la bondad, Gesed, la generosidad, pero siempre con la verdad, con Emet. Es decir, no seas generoso con el malvado. El malvado tiene que corregirse. Si no le estás dando un premio, estás dando el premio al malvado. Si estás enviando combustible
a los nazis del Hamas, estás dando un premio a la violencia, estás dando un premio a los asesinos. Eso no se hace. Acá hay bondad, pero no está conjugada con la verdad. El Gesed y el Emet no van juntos, no se encuentran. Y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrarlos. Es decir, que la bondad sea una bondad verdadera y la verdad sea una verdad de bondad. Luego tenemos la justicia y la paz, Din y Shalom, ¿no es cierto? Tzedek y Shalom. La justicia y la paz se unen como en un beso. ¿Por qué en un beso? ¿Por qué no en un abrazo? ¿Por qué justo en un beso? ¿Cuál es el secreto del beso? En el Cantar de los Cantares, Shir Shirim, que fue compilado hace 2920 años, dice Neshakeu menishikot piu. Dice, bésame con besos de tu boca. Hay besos de otra boca, o hay besos con la nariz, hay besos. Lo que estamos hablando, dice el Zohar, el libro del Zohar, de que cuando dos personas se besan y se besan en la boca, se están uniendo las respiraciones. La respiración de él y la respiración de ella se están convirtiendo en una sola respiración. ¿Cómo se dice respiración en hebreo? Alma, neshama, neshima y neshama. Es decir, cuando Hashem el Creador insufla la neshama, el alma, dentro del cuerpo, de la vasija, el recipiente corporal del ser humano, ¿cómo se llama eso? Se llama que lo respiró. ¿Pero dónde lo respiró? Aquí. Lo respiró es como en la profecía de Hashem, el creador, con Moshe, el redentor, Moshe Rabbenu, Moshe nuestro redentor. Moisés se dice pe el pe ad verbo. Yo hablé con él boca a boca, no boca a oído, sino que aquí estamos hablando que le insufle lo está respirando y le está dando la inspiración, la profecía. Es decir, que cuando un hombre y una mujer se besan, están uniendo las almas en una sola alma, en una sola neshama. Están uniendo dos ritmos respiratorios en una sola respiración. Por lo tanto, ahí se confunden en una unidad que comprende ambos, no anula uno u otro, sino que comprende a ambos, armoniza a ambos. Es decir, que la justicia y la paz se unen solamente cuando es en un beso, cuando están uniendo ambas respiraciones, ambas voluntades, ambos pulsos. Es decir, hay gente que quiere justicia, pero no quiere paz. Yo quiero justicia, los pongo todos en la cárcel, pero no estamos pacificando, no estamos corrigiendo nada, estamos castigando. Entonces, es una justicia que no lleva a la paz. Y si yo quiero hacer paz a toda costa, pero en forma injusta, entonces estoy dando un premio al malvado, no estoy educando. Al final esa paz no va a aguantar, no va a poder sostenerse. Por lo tanto, tenemos que unir la justicia y la paz, el tzedek y shalom, din y shalom, pero ¿cómo? ¿De qué forma? Como en un beso, cuando están una dentro de la otra, cuando van juntas como una sola respiración, un solo ritmo respiratorio y una sola alma. Y entonces, si esto ocurre, la verdad brotará de la tierra, o sea, la verdad no viene de arriba, sino viene en forma natural. Entonces es posible ver la verdad de la realidad. Solamente cuando estos dos valores van juntos, la justicia que lleva a la paz y una paz que es justa, en ese caso, ahí todo el mundo ve, de repente ve la verdad, ve la realidad y no la niega, y no la oculta, y no la tapa, y no miente. Ve la realidad, va la verdad y está dispuesta a sacar conclusiones para mejorar. Y entonces ahí la justicia verdadera desde los cielos se proyectará. Vemos una justicia celestial sobre la tierra, en la tierra misma. Bueno, hay mucho para pensar aquí porque todos los conceptos hebraicos de la tradición espiritual nuestra no son dicotómicos y por lo tanto es difícil explicarlo en una lengua que es más dicotómica. Las lenguas occidentales son lenguas en gran medida que vienen de lo greco-latino, en gran medida vienen de los tópicos y
conceptos aristotélicos que son totalmente dicotómicos, física, metafísica, ¿eh? Ética y estética, no están conjugados, hay que conjugar, hay que religarlos, ¿no? Por lo tanto, la Torá no es una religión, por ejemplo. Por la religión es que hay que religar lo que está separado, lo que está escindido está dicotomizado. En cambio, en la Torah es una emulsión única, es una unidad. Es difícil explicar una unidad en conceptos separatistas, en conceptos de dicotomía. Es para pensarlo, nosotros vamos a dar lugar ahora a preguntas. Vamos a entrar en las preguntas. A ver, vamos al principio. Hay muchas preguntas. Vamos a hacer lo que podemos. Eh, Sheila, ¿cuál es el nombre de la alumna, una alumna que falleció el viernes o el jueves? Y Lisi me dice el nombre, así me... Eh, lo puse al principio, Dganit Haya En memoria de Hayat Ganit Rivka Bat Yosef Bedalia. Ruach Hashem Najón. Ganu en mi queden vialeo tamalamal y tena ticuno menujane joname anu mitajat que sea cabot de buena memoria en los cielos y la tierra. Amén. Eh, Amén. dice que mi voz está bien. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, Lisi, estoy repasando las clases de Pirkei Avot, es la tercera vez que la estoy escuchando, voy por la clase número 3. Usted nos habla de principios de libertad, justicia e igualdad. Me gustaría poder ampliar este tema, pues veo muy difícil, o más bien no puedo ver cómo pueden llevar a buen término los tres principios a la vez. Toda nuestra clase tiene que ver con eso, ¿no? Es como un beso, ¿no? Puesto que la justicia incide en la libertad, es verdad lo que usted dice, y la libertad en la justicia, también la igualdad con la justicia, la libertad y viceversa. Cada uno incide en la otra, es verdad, usted tiene razón. Si vamos, sí, si nosotros, Marty pregunta, muchas gracias Marty. Es verdad, porque si uno quiere ser justo de acuerdo a justicia humana, eso va a restringir la libertad. Y si yo quiero la libertad, el libre albedrío, pero me imponen una justicia que no es inherente a mí, es humana, otro ser humano intentó, entonces va a restringir mi libertad. Y no solo eso, mi libertad va a coartar la justicia, porque yo quiero a toda costa aplicar mi libertad, entonces estoy infringiendo la justicia, la ley. ¿No es cierto? Eso es lo que habíamos dicho hace tiempo, y lo mismo ocurre con todos estos valores y todos los conceptos. Hasta que no tengamos una justicia objetiva, una ley objetiva, un shalom, una completitud objetiva, una armonía que es por encima del hombre, que es aplicable al ser humano, pero no inventada por la especulación humana, no lo vamos a poder conjugar. Eso es lo que habíamos explicado de la intención del gran filósofo francés, neoexistencialista al final, casi nihilista, Jean-Paul Sartre, que él quiso traer una ética objetiva pero humana, sin teología, sin el creador, al mundo. Y se dio contra la pared, él prometió en la edad de la razón, le té de la raison, él prometió una tetralogía, 4 libros, con un programa muy, muy bien armado, y no pudo cumplirlo. Escribió el primer libro, que es la tesis, pero luego se dio la cabeza contra la hipótesis, y la teoría cayó. En tesis, hipótesis, teoría, ya la hipótesis no funcionó. ¿Por qué? Porque él viajó por todo el mundo y vio que una ética humana, de valores humanos, que sirve a una civilización, no sirve para la otra, no es compatible. Y no para todas las épocas. ¿Cómo puede ser? Uno piensa racionalmente, ¿cómo es posible de que un sistema humano, ideado por la especulación humana, circunscripto a su realidad, a su circunstancia, a su época, a su espacio, a su lugar, sirva para todas las épocas, para todos los seres humanos y para todos los sitios, todas las civilizaciones, todas
todos los países. No va a servir. No puede ser, es imposible eso, es irracional. O sea, no puede ser que algo que una persona inventó en determinado tiempo, en determinado espacio, en determinado sitio, con determinadas circunstancias, sirva para todas las épocas, para todos los espacios, para todos los seres humanos. Es imposible. Lo que sí es posible es lo que el creador crea su universo, su ley es compatible para todos sus hijos, para todos los seres humanos, para todos los espacios y para todas las épocas, pero son leyes objetivas. Solamente a través de las leyes objetivas de la realidad de la creación de Hashem, el creador, eso puede ser compatible, todos esos valores pueden ser compatibles para todos los seres humanos. Es decir, una ley no inventada por ninguna civilización, sino por el padre de todas las civilizaciones, que puede llevar a una justicia que no coarte la libertad y una libertad que no violente, que en el otro transgrede la ley lleve a la paz con respeto a todos los seres, no solo seres humanos, a todas las criaturas. Hoy, dice Claudia Patricia, hoy día también tenemos también la experiencia de los años que nos da datos de los que podemos recoger más información. Es verdad, nosotros tenemos que aprender de la experiencia. Nosotros tenemos que sacar conclusiones. Podemos equivocarnos, hay que aceptar. En la Torá dice que am bishgaga. Todos los pueblos se equivocan. Todos nosotros también. Todos nos equivocamos, pero podemos corregir. O sea, no está prohibido equivocarse. Está prohibido tratar de eternizar, ¿bien? O racionalizar el error y decir que está bien. Eso sí está prohibido. Uno tiene que decir, no se equivocamos. Nosotros, el pueblo hebreo, somos los reyes de las equivocaciones. Nosotros nos equivocamos por lo tanto se destruyó el primer templo, pues nos portamos muy mal, tuvimos soberbia. Éramos el centro del mundo y bueno, ahí nos creímos que éramos eternos y nos fuimos al exilio, 70 años. Luego volvimos, nos portamos mejor, hicimos teshuvá, corregimos. 420 años el segundo templo de Jerusalén, nos peleamos, hubo discordia total, se destruyó el segundo templo, tenemos que aprender de eso. Hoy día en el mundo hay mucho lo que aprender, hay proyectos que fallaron, proyectos que estaban basados en un solo valor, sin tomar en cuenta los otros dos valores, porque el mundo se sostiene solo sobre esos tres valores juntos, entonces tenemos que aprender. Y se puede aprender. Hay mucha gente buena en el mundo. Hay gente buena, de buena voluntad. Y yo creo que son la mayoría. Hay gente violenta que está muy desahuciada, ¿cómo se dice? em, eh, Defraudada, entonces toman decisiones extremas porque no ven la forma de armonizar estos tres valores. Entonces toman parte por uno de estos tres valores y dicen, yo voy con este valor y todos los demás valores no me interesan, los destruyo. Y entonces el mundo está en colisión en estos momentos. El mundo está enfermo y hay que curarlo. Por eso hablan del calentamiento o recalentamiento mundial. Es decir, el planeta Tierra está haciendo fiebre, tiene fiebre. Quiere decir que está enfermo, hay que curarlo, ¿no es cierto? Entonces, la forma de curarlo, dice la Torá, es juntar estos tres valores juntos bajo una base espiritual de Hashem el Creador. Si uno acepta de que hay un Creador y Él nos da su ley, entonces somos todos iguales bajo la ley. Ahí eliminamos la mayoría de las guerras. Esa es la única posibilidad que uno ve hoy día y la posibilidad existe. Shalom, Silvia Osorio dice la verdad en las religiones el principio es subjetiva. Cada uno tiene su verdad o su óptica, ¿no es cierto? ¿Cómo enfocar la verdad en las religiones? Todos piensan que tienen su verdad. Hashem es la única verdad para todos. Bueno, usted ya dio la respuesta, que Hashem es la única verdad para todos. Bueno, pero tenemos que decir que la Torah no es una religión. La Torá es la palabra de Hashem. Las religiones vienen después.
Es decir, hace 1900 años viene el cristianismo, hace 1400 años, un poco menos, viene el Islam. En la época de la destrucción del primer templo, hace 2700 años, cerca de 2700 años, empieza, cuando nos vamos a Persia, empieza el zoroastrismo, empieza la filosofía griega, toda la misma época, y ahí vienen varias ideologías. Pero la Torá es la palabra de Hashem, no es una religión. No solo eso, las religiones pueden ser una buena base, porque todas aceptan la palabra de Hashem, todas aceptan la Torá, es decir, lo que llaman el Viejo Testamento. Esa puede ser una buena base para respetarnos entre todos y armonizarnos. Claudio Patricia dice, Rabino, la ley debería estar hecha para las personas y ser moldeable, ¿o no? Sí, tiene razón. Todos somos iguales ante Hashem, pero todos somos diferentes, exactamente. Por lo tanto, la ley de la Torá, le voy a decir los conceptos en hebreo, no tiene una ley rígida, sino que la ley tiene varias capas. Tiene, le voy a decir en hebreo, lechatchila, bediavad, bedohak, bedohak gadol, pikuach nefesh. Es decir, la ley es un ideal, es verdad, es un cometido, hay que tratar de cumplir la ley para llegar a la paz, a la armonía, etcétera. Pero si uno no puede, uno está débil y no lo pudo cumplir, ¿qué pasa? Ahí viene lo que se llama Bediavat. Si no lo cumplió, hay otra forma de volver a unirse a ello. Y si una persona está en un estado que no puede cumplir en este momento, también una posibilidad, hay un lazo, una posibilidad de poder llevarlo. Es decir, que la ley es muy amplia. La ley de la Torah comprende todos los estados humanos. Por lo tanto, la jurisprudencia hebrea, ¿cómo se llama? Alajá. ¿Qué significa alajá? Andar, caminar, procesar. Es un proceso. Es decir, que cada civilización tiene su forma de cumplir la ley. No podemos imponer la ley de Moisés, la ley de Hashem, el Creador, que pasa a través de la tradición espiritual, de la revelación del pacto de Sinai a través de Moshe, no podemos imponerla a todos los pueblos en forma igualitaria, porque son todos distintos. Y no solo eso, Hashem, el creador, crea 70 naciones. Quiere decir que Él está interesado que haya una diversidad, una división de trabajo. Yo quiero que haya 30 naciones, dice él. Yo quiero que todos sean distintos y cada uno tenga su faceta y su producto, su ofrecimiento al mundo. Por lo tanto, podríamos decir que cuando Hashem da la ley, una forma de cumplirla es como la trata de cumplir el mundo occidental, otra es como el mundo musulmán, etcétera. Pero hay que conjugar los tres valores, si no, se destruye el mundo. Por lo tanto, la ley está hecha para los seres humanos. Incluso está escrito en nuestra Torah oral, Divra Torah Bilshon Bnei Adam. La Torah habla en el lenguaje humano. La ley fue hecha para los seres humanos, lo mismo que dice usted. Por lo tanto, hay que estudiar la ley y ver la forma de cómo llevarla a cabo, pero junto con los otros dos valores, cada civilización lo que puede, en forma natural, porque hay procesos civilizatorios. No se puede imponer. No, por lo tanto, el judaísmo, por ejemplo, no es ¿cómo se dice? Que quieren convertir, hay una palabra que se me escapa aquí. Son misioneros. Proselitista, Proselitismo. proselitista. Proselitismo. Nosotros no somos proselitistas. Nosotros decimos que una persona que no es judía puede ser una buena persona, tiene su espiritualidad y tiene el mundo venidero. En cambio, hay otros legados que son excluyentes. Si tú no crees en lo que yo creo, no tienes el mundo de los cielos. Usted eres un hereje, etcétera. Nosotros no decimos eso, nosotros no somos proselitistas. Nosotros no queremos que todos sean hebreos. ¿Por qué? Porque hay 70 naciones y cada nación tiene su forma de procesarlo. Es decir, nosotros tenemos una imagen de la corrección, del ticún del mundo, de forma que nosotros no imponemos a otras naciones nuestro credo, nuestra tradición, y sino que cada uno se une a la tradición general
de la Torá y B tiene un proceso de cómo llevarla a cabo de acuerdo a su idiosincrasia, a su civilización. ¿Por qué? Porque es importante mantener las diferencias. Si Hashem el Creador crea a tal pueblo o tal nación, es porque esa nación tiene un cometido espiritual en el mundo y no tiene que ser como la otra. Por lo tanto, no tenemos eso. No tenemos que todos tienen que convertirse, incluso tenemos bastante reticencia a eso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que ser uno mismo y la ley está hecha para las personas. Y somos, como usted dice, somos iguales ante Hashem el Creador, pero somos todos diferentes y esas diferencias hay que guardarlas, hay que conservarlas. No hay que hacer una torre de Babel que todos sean una sola, ¿cómo se dice? Daisá, ¿cómo se dice en español? Lisi Daisá, ¿cómo se dice? No, no es, Una compota, no todo tiene no que es ser un puré, no un es un puré, puré. cada uno tiene que ser uno mismo. Orly Paz dice, Shabu Atov Mevorá, feliz semana. Rabino, todas las religiones del mundo fueron creadas por humanos que decidieron en su perspectiva, de su momento, leyes injustas y excluyentes. No solo las religiones, también las ideologías. Las ideologías son lo mismo. El judaísmo es un estilo de vida basado en la Torah, las mitzvot. Los Benei Noach caminan paralelos al judaísmo, no al judaísmo, a la Torah. Judaísmo es una forma de cumplir la Torah. El Bnei Noach, los hijos de Noé, que cumplan las 7 pilares espirituales, las 7 leyes, ellos van de acuerdo a la Torah, ellos cumplen la Torah, de acuerdo a su forma. Entonces, para llegar a la verdad, justicia y paz se deben disolver o rectificar las religiones del mundo a estos 3 principios, no disolver, sí rectificar. No solo eso, nosotros también tenemos lo que corregir. O sea, todos nosotros, no solamente las religiones, los credos, las civilizaciones tienen que adaptarse a un nivel superior de recepción de la ley de la Torah, ley de la Hashem, sino también nosotros. Nosotros recién ahora volvimos después de 2000 años. Estamos hace 100 años aquí en la tierra de Israel, pero nosotros tuvimos 2000 años en la diáspora sometidos en 100 países, 100, 200 países, naciones diferentes. Recién ahora estamos volviendo, recién ahora estamos renaciendo, recién ahora todas las células del cuerpo de Israel están volviendo a conformarse en un solo organismo y nos estamos peleando, pero totalmente. Todavía no estamos coordinados, todavía no hemos compuesto a Adán, al primer hombre. Todavía no hemos compuesto a Israel para poder unir a todos los credos, toda la humanidad. Nosotros también tenemos lo que corregir. Nosotros tenemos también lo que adaptar a esta nueva era, no solo las 70 naciones, no solo las demás religiones o credos, primeramente nosotros. Claudio Patricia dice, tu micro hace ruido. Ah, Ine, recuerdo los Tupamaros. Claudio Patricia dice que es de Argentina. Bueno, ustedes tenían más, ¿no? No solo Tupamaros, tenían ERP y tenían otros, eh, Montoneros. tenían montoneros, tenían muchos. Bueno, acá los Tupamaros eran de un nivel intelectual muy alto, eran gente muy interesante, pero cuando uno quiere matar para que sea mejor, hay un problema. Cuando uno quiere justicia o igualdad sin justicia, justicia sin paz, sin shalom, ahí vienen los problemas. Pero ellos han hecho un gran trabajo, muchos de ellos se han dado cuenta de eso y incluso han pedido disculpas. Hay que aprender de la experiencia. Eh, Soraya Navarro, muchas gracias, gracias a ustedes. Judith Delgado, entiendo que Israel debe apegarse a la justicia, pero ¿cómo puede ser compasivo al mismo tiempo? Bueno, esa es nuestra impronta ahora. Esta es nuestra disyuntiva, tenemos que resolverlo. Cuando más humanos somos con los enemigos, más mal nos trata al mundo, más nos ajusticia al mundo. Es interesante, ¿no? ¿Cómo traes unidad y paz al mundo si el mundo no te ve como un juez y no entiende cómo funciona la justicia y la ética? Tiene razón, Judith, por lo tanto estamos enseñando. No tenemos otra posibilidad sino que estudiar juntos.
Por eso estamos estudiando juntos para poder entender juntos cómo funcionar y dónde podemos entender. Nosotros estamos estudiando de la Torá divina nos está enseñando. Silvia, eh, le gustó lo que dice el Cantar de los Cantares de Shlomo Amelech, del rey Salomón, el beso y el alma. Eh, Eso está en el segundo capítulo del Génesis, cuando el creador, Hashem, el creador, crea al ser humano. Ahí mismo ya está eso, ya los exégetas lo explican. Y gracias a Josefa, Betty Gallegos, dice en este sentido, entiendo que la justicia de la tierra y que la justicia divina es la armonía de tres medidas. Sí, exactamente lo que usted dice. Y hay una cuestión acá que hay que tener cuidado con el nihilismo. Nosotros tenemos una civilización una gran civilización occidental defraudada de cómo llevar una justicia real a este mundo, porque viene de lo que dice dad al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, es decir, nihilismo, es decir, Dios se ocupa solamente del alma y los políticos que son malvados se ocupan de la justicia terrenal y no hay justicia. En la Torah no existe eso. En la Torah, Hashem, el creador del alma, es el creador del cuerpo también, y es el que lo junta, y que Él quiere justicia en esta tierra, como los días de los cielos en la tierra. Es decir, que hay que atraer la justicia superior al mundo terrenal inferior, y es nuestro trabajo. Y se puede hacer. Pero, como usted dice, solamente cuando logremos la armonía de estas tres medidas. Puede ser que nos cueste, puede ser que nos cueste mucho, pero primero hay que comprenderlo. Si lo comprendemos, podemos llevarlo a cabo. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Primero dentro, cada uno dentro de nosotros, en sus tres líneas interiores, luego en la vida de pareja, luego en la vida de familia, luego con sus vecinos, luego se amplía a su ciudad, luego a su país, a su civilización y luego con los demás. De adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Miriam habla del Salmo, me bendice, muchas gracias, del Salmo 85, nos habla de amor, Ejad, la unidad y la justicia y la paz. Exactamente, Patricia dice gracias, le agradezco a usted, también a Betty a Gallegos. Claudio Patricia dice que la Torah sirve para todas las épocas y todos los espacios y todos los seres humanos, sí, pero en forma adaptable de acuerdo a la circunstancia. ¿Por qué? Una de las cosas que nosotros damos, los rabinos aquí en la tierra de Israel, a veces tenemos reuniones y nos preguntan, a veces establecemos un tribunal y nos preguntan cuál es la economía correcta de acuerdo a la Torá. Si estudiamos la Torá deja muy abierto ese tema. ¿Por qué? Porque no quiere establecer un sistema único para todas las épocas, para todos los lugares, para todos los países y para todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay situaciones cambiantes en el mundo. Y por lo tanto, si hay, por un lado, hay en la Torá, eh, eh, ¿cómo se dice?, propiedad privada, y por el otro lado hay diezmo, hay subsidios. ¿Cómo podemos ser capitalistas y socialistas a la vez? Bueno, la Torá puede. Por ejemplo, en época de pandemia, uno no puede basar la economía de ningún país solamente en la libre empresa. ¿Por qué? Porque hay gente que no trabaja y la gente no puede salir acá. Entonces no tienes más remedio que subsidiar, establecer una especie de subsidio social para los desposeídos. Entonces, y si tú te emperras en hacer un socialismo de subsidio, entonces nadie trabaja y no hay la gente no crece a nivel económico. Quiere decir que la Torah no tiene ideología. La Torah es anti-ideológica. La Torah es realista. La Torah se basa en la realidad y lo que es bueno, pragmático para la realidad. Hay una base de propiedad privada porque uno tiene que tener libre albedrío y disponer de lo que Hashem, el creador, le da a nivel material para que lo pueda utilizar para
para su familia y para dar a otros también, pero no niega los subsidios. Por lo tanto, la ley de la Torá es verdad que abarca todas las épocas, todos los lugares, todos los espacios, todos los tiempos y todos los seres humanos, pero siempre respetando las circunstancias reales de la vida humana. Gladys, me agradece, le agradezco a usted también, gracias por la brajá. Eh, David, Rabí Cohen, me agradece las explicaciones, tres acciones del Teilim y los tres Hagim, los tres festividades, la elevación Jesús. Muchas gracias. Claudia Verónica Carrillo se tiene que retirar, por supuesto, ya hace muchas mitzvot. Cuando no hace una mitzvah significa que está haciendo otra mejor, más importante. Así que con mucha felicidad. Rocío, dice, los que nacimos fuera del pueblo judío, pero amamos la ley de Hashem, que por libre albedrío con emisión. ¿Está bien? Claro que está bien. Usted tiene que cumplir lo que usted ve que la puede desarrollar a nivel espiritual, a nivel familiar, de acuerdo a la ley de la Torah. Lo primero son los 7 reglas de Noé para toda la humanidad que también nosotros tenemos que cumplir. Es muy importante, fíjese que esas 7 reglas fundamentales, a lo mejor es lo que tenemos que aprender en el próximo ciclo nuestro. Las 7 pilares de Noé hablan del respeto a todas las capas de la realidad, no solamente entre los seres humanos, de no matar, etcétera, de ser generosos, sino también al mundo animal, porque está prohibido matar a un animal. Hay que ver eso, hay que estudiarlo. Eso es muy importante porque la Torah es universal y la Torah fue dada, la Torah escrita, fue dada a todas las 70 naciones. Y Hashem, el Creador, tiene una mitzvah, un precepto, una orden específica a Moshe que le dice en el último mes de su vida que tiene que traducir la Torá en las 70 lenguas, para las 70 naciones. Quiere decir que la Torá fue entregada a todos. La Torá oral fue dada por transmisión directa al pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros podemos explicar la Torá escrita, si no, no se entiende. A lo mejor sería bueno estudiar las 7, cómo se corrige el mundo a través de esas 7 leyes de Noé. Claudia Patricia dice, personalmente pienso que la base de las exaltaciones sociales comienza con la frustración de cada individuo. Es verdad, es exactamente verdad eso. La suma de muchos individuos frustrados tiene como resultado las revoluciones. Hay un, eh, Claudia Patricia, hay un escritor argentino que dijo que los revolucionarios nacen de los niños en invierno cuando los despiertan muy temprano para ir a la escuela durante años y ellos sufren. De ahí sale el resentimiento social y de ahí salen las revoluciones. Así lo dijo. Es verdad, hay gente que no logra compaginar estos 3 valores y dice, bueno, el mundo no hay forma de llegar a la igualdad, eh, eh, entonces yo quiero igualdad, aplanar todo y no me importa la ley ni la justicia y están desahuciados. Es decir, la frustración de no poder armonizar estos 3 valores espirituales y humanos a la vez lleva a la revolución, lleva a la agresividad y lleva, por supuesto, a las guerras y a las revoluciones violentas. ¿En Israel se está aplicando la ley rabínica? No, en Israel no se aplica a nivel nacional la ley rabínica. Lamentablemente, hoy día Israel es un país occidental. Yo digo lamentablemente, porque no es nuestra impronta. Estamos imitando, ¿no? A nivel de estructura nacional, se está imitando el sistema, y no con gran éxito, el sistema republicano francés. Y a nivel judicial, ni siquiera eso, porque hay prácticamente una dictadura judicial en Israel de una capa oligárquica que está imponiendo una línea progresista, postmodernista
a la mayoría del pueblo de Israel que es tradicionalista. Es decir, la ley rabínica no es escuchada en Israel, la ley rabínica está muy achatada, desahuciada, perseguida en Israel. Los rabinos no tienen voz y voto, son muy agredidos, son ajusticiados. Y bueno, hay que tener cuidado de que no haya una revolución agresiva. Es que preferimos los rabinos que todo sea llevado por un proceso más democrático, lo cual no está ocurriendo hoy día. O sea, hoy día Israel está dirigida por una oligarquía progresista. Por lo tanto, no se está aplicando lamentablemente la ley rabínica. Nadie pregunta a un rabino si salir a la guerra o no y cómo llevar adelante una guerra, un conflicto. Los rabinos estamos bastante radiados. Enseñamos, pero no se nos toma en cuenta a nivel nacional. Pero va a cambiar eso. En Argentina también hubo tacuaras, es verdad que eran bastante antisemitas. También en Argentina tanto la dictadura militar como los revolucionarios eran bastante antisemitas, se portaron bastante mal con los judíos. Es decir, es mejor que los judíos no hagan revoluciones en lugares que no les compele, es mejor hacerlas de adentro hacia afuera. Las revoluciones pacíficas, armónicas, que unen los tres valores, tienen que ser llevadas de aquí, desde Jerusalén. Silvia Osorio dice las leyes no son justas porque hay naciones cuyos dirigentes son ateos y legalizan la eutanasia y el aborto, por ejemplo. Eso es un gran problema para alcanzar la paz mundial. Es correcto, o sea, las leyes de eutanasia y aborto provienen de qué? De la agenda postmoderna que quiere, ¿cómo se le dice? De la ley, eh, la reducción de la población. Ellos quieren que haya cada vez menos gente y puedan, para establecer el dominio de la Torre de Babel, para dominar la humanidad. Y por lo tanto han inventado una religión ecológica, una religión de la igualdad, etcétera. Bueno, pero hay gente que no acepta eso. Es verdad que no son leyes divinas, nosotros no podemos aceptar leyes humanas, pero el hombre puede proponer. La Torá dice, porque Jetro, él propone a Moisés, a Moshe, una forma de sistema legal y Moshe no lo niega, dice, bueno, vamos a tomar el consejo y elevarlo a la Suprema Corte de Hashem y preguntarle si está de acuerdo. Y Hashem, el creador, estuvo de acuerdo. Quiere decir que el hombre puede proponer y también puede decir no, puede denegar. O sea, no aceptamos esa ley. Esa ley no es compatible con las leyes universales de Hashem el Creador. Pero el hombre tiene propiedad de proponer. No le neguemos eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Es otra cosa. Claudia, gracias y Sharkoa. Sigo reescuchando los anteriores encuentros sobre el tema del libre albedrío, la supervisación divina. Hay que estudiarlo con profundidad para que el rompecabezas cierre bien, al menos en mi cabeza. Gracias desde Raanana, la tierra de Berta, mi hermana querida. Que Hashem cuide a su hijo, mi sobrino querido David Aseo Bene Berta Beila, que cuide a todos nuestros soldados y a todos nuestros ciudadanos y a todos los seres humanos de buena voluntad. Sebastián dice, bueno, es un rompecabezas porque vamos aprendiendo conceptos de a poco en su acepción original de hebrea y luego de a poco se va conformando en una materia mental espiritual que es general, nos da una imagen general. De a poco, no hay que tener paciencia, porque la paciencia es la ciencia de la paz, ¿no es cierto? Bueno. Sebastián dice, pueda acceder al original de Pirkei Avot y conozca las letras hebreas, es una buena forma de estudiar la lengua santa. Es verdad eso, lo que usted dice, Sebastián, sería importante. En el curso pasado enseñamos las letras hebreas, sería bueno repasar los dos cursos o tres cursos anteriores, que ahí hicimos hincapié sobre las letras hebreas y las sefirot también y la forma
eh, de las letras hebreas y explicamos que la forma y el significado van juntas. O sea, la forma es forma significante. En hebreo no hay dicotomía entre lo que se llama semántica y sintaxis. La sintaxis es semántica y la semántica tiene que ver con las formas. Es decir, las formas, punto, línea y círculo, semicírculo y la conjugación de estos tres hacen todas las formas del universo, pero están conformadas desde el mundo espiritual antes de la creación en las letras, en esas tres formas. Por lo tanto, es importante comprender las letras y creo que hay una página que se llama Cefaría en español, que ahí está traducción de todos los libros hebreos importantes, Cefaría. La traducción no es siempre muy buena, pero es de lo mejor que hay, que se puede ver. También en Chabad, si se fijan en las páginas de traducciones de la Torá escrita oral de Chabad, van a ver muy buenas traducciones con el hebreo original. Así que gracias, Sebastián. Nelly Cecilia, un agradecimiento especial por su tiempo, amor, me lo agradezco a usted. Muchas gracias. Luna Keren, dice gracias a usted y a Lisi. Permítame humildemente sugerir un nuevo encuentro de ser posible sobre el cantar de los cantares, el cual es muy profundo y místico. Hashem los bendiga con todo lo bueno. Puede ser, es una buena idea, Luna. A lo mejor podríamos ser todos los 8 capítulos. Bueno, sería bastante extenso, ¿no? Los 8 capítulos de El Cantar de los Cantares, eh, el centro del Cantar de los Cantares es el corazón. Siempre en el cantar de los cantares la palabra más recurrente, el vocablo más importante es el corazón, el conocimiento del corazón, no mental, sino más profundo, interior, no exterior, del corazón. Es una buena idea. A ver qué opinan ustedes. Díganle a Lisi qué es lo que prefieren, los 7, o seguir en forma más ordenada con el Pirkei Avot, o el Cantar de los Cantares, o los 7 pilares de la ley general de la humanidad, los 7 leyes de Noé. Ustedes opinen, díganle a Lisi y Lisi después me va a contar qué es lo que prefieren ustedes. Bárbara Chambi me bendice, muchas gracias, le devuelvo la bendición. Orly Paz, también para usted. Lorena, también para usted de Latinoamérica. Bueno, Besrat Hashem, a ver si podemos seguir adelante. Amén, ve amén. ¿Podría compartirnos la oración Teilim? Tendría que traducirla, es compleja. A lo mejor la podemos traducir y en otra oportunidad lo hacemos. Exacto, Cefaría, Inés Cícel lo conoce, Cefaría tiene bastante buenas traducciones, lo bueno es que trae el original hebreo y que son bastante exactos. Sí, gracias a Silvia Osorio, Cefaría exactamente, Alisa, gracias a usted, Cantar de los Cantares, sí, dice Miriani. Eh, Merima Maru Bat Mordejai Luna. Vamos también a consagrar este encuentro a la memoria, a la querida memoria de la Neshama de Merima Maru Bat Mordejai Luna. Ruach Hashem, Yanijeno Vegani Meken Vealeo Tomar Amale, Teno Tikunu Menujane Joname Alu Mitajat Kisea Kavod, Vegeneración Menomar Amén de querida memoria. Lorena, con su explicación del beso en la boca, entiendo la razón de la respiración boca a boca, viene para salvar la vida a un ahogado, Baruch Hashem. Muy bien, eso no lo había pensado. ¿Cómo se salva la vida humana? Con el beso, respiración boca a boca. Por lo tanto, los matrimonios que no se besan tienen que volver al beso, volver a la romántica del beso para traer nueva alma a su pareja. Eh, bueno, no digan que un rabino se los dijo porque van a pensar mal, pero es la verdad. ¿Qué Tania nos recomienda? Tania, en Sefaría tienen una buena traducción del Tania y en Chabad quizás mejor. La mejor traducción del Tania, ahora que usted me dice,
Valeria, la mejor, pero por lejos, traducción del Tania es la traducida por mi gran amigo, el rabino Natán Grumblat de Buenos Aires, al que está viviendo ahora en Israel este último tiempo. El gran rabino, que es un sabio, tiene un español excelso, ¿no? Ojalá yo tuviera la mitad del español, del castellano precioso que él tiene, y es un gran rabino, un gran sabio, el gran rabino Natán Grumblat de Chabad. Él tiene la mejor traducción del Tania, preciosa, y tiene otras traducciones de otros libros de hasidismo muy, pero muy buenos. Orly Paz, gracias, las 7 leyes de Noé. Ya veo que hay una discusión aquí. Los 7 pilares de la humanidad, exactamente. Saludos de Barranquilla. Oh, gracias, Terry. Eh, las leyes de Noé. Estudiar el Shira Shirim sería genial, es verdad. Bueno, tenemos toda la vida, ¿no es cierto? Besrat Hashem. La cuestión es ver qué estudiamos antes. Gracias a usted. Eh, gracias a todos, gracias a todos. Oh, quiere estudiar Soraya nada más ni nada menos que las 613 mitzvot. O sea, no se contenta con las 7, pero hay el gran rabino Seadia Gaón de Babilonia, hace 1250 años, dice que en las 7 ya están dentro de ellas las 603. A lo mejor sería bueno estudiar los 10 mandamientos, estudiar los 7 primero, los 7 de Noé, luego los 10 mandamientos y luego ir a de acuerdo con la Sefirot, por supuesto, y luego ir a las 613. Gracias a Patricia. David ya se pronunció por las 7 pilares de Noah desde Argentina. Saludos para todos. Julio Arnoldo Prado, le agradezco las bendiciones, gracias a ustedes y bendiciones para ustedes. Eh, Soraya dice saber por qué se debe hacer la primera mitzvot o la 25 a mitzvot, así mismo no. Disculpe, no le entendí la pregunta. Gracias desde Paraguay, gracias a ustedes. Rabbi Natán Grumblat, exactamente. Es el mejor traductor, pero por lejos, no hay mejor traductor que él. Soraya, yo acepto las 7, solo que me he preguntado por qué fueron escogidas estas determinadas mitzvot. ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar, porque tiene que ver con las 7 sefirot que están dentro del cuerpo, las 3 de la energía emocional y las 4 de la energía motriz. ¿Por qué las naciones estudian esas 7? ¿Qué pasa con las 3 potencias mentales? Está escrito que Esaú tenía una potencia mental superior a la de Jacob, a la de Jacob. Por lo tanto, la cabeza de Esaú entró en la tumba de los patriarcas en Hebrón, en Meharat Machpelah, la cueva doble, de doble dimensión, y la cabeza está corregida. O sea, la cabeza la tiene corregida. Pero hay que estudiar más también. Vamos a ver que está incluido, las 3 primeras potencias están incluidas en las 7. Eso es una buena pregunta para desarrollar en ese estudio. Gracias a Gabriela Borrero desde Utah. Gracias a usted, a Wanda. Gracias a Valeria. Oh, Orly Paz ya tiene una estructura muy bien hecha. Perfecto esa secuencia, Raf. 7 leyes, 10 mandamientos, cantar de los cantares, 613. Muy bueno, ¿eh? O sea, usted tiene un orden perfecto. Tiene una estructura, la estructura es correcta. Desde Colombia, del eje cafetero de Colombia, muchas gracias, Jaime Shamir, gracias a usted, al doctor Jaime Shamir, gracias a Soraya, gracias a María, gracias a Liliana, desde Montevideo, Montevideo, donde vive mi querida mamá Susana, mi querida hermana Fanny, su marido Jorge, gran amigo, y bueno, todos Dani Cohn y todos mis amigos, Claudio Grauer, mi hermano de alma, y todos mis amigos de Montevideo. Gracias, voto por 7 leyes a favor. Hortensia, vamos a hacer una votación
democrática y en el caso que haya empate, yo me inclino por la mayoría. ¿Está de acuerdo? Bueno, y también los 10 mandamientos, dice Liliana. María de Jesús López dice, me bendice desde México, bendiciones para todos ustedes. Clarisa, desde el último rincón de Chile. ¿Por qué el último? ¿Es Valparaíso? ¿Dónde es esa Aconcagua? ¿Dónde es el último? Usted debe estar en el primer rincón de Chile. Gracias a ustedes de México, desde Perú. Bueno, les agradezco mucho a todos y bueno, esperamos vernos pronto en la séptima entrega la vez que viene. Hablen con Elisi, propongan y Hashem dispondrá y vamos a seguir adelante. Saludos, muchos saludos para todos. Aquí vamos a salir de aquí del stop. ¿Cómo hacemos? Vine, aquí lo tenemos. Saludos para todos y que tengamos dentro de poco mucha paz, mucha alegría, mucha armonía, con ley y con justicia, sin que ningún valor tape a los demás valores, tal como el beso del cantar de los cantares.